Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Agradecer en primer lugar vuestra presencia, estar esta tarde aquí para hablar en esta charla coloquio sobre infraestructuras educativas, todo lo que ha sido la política educativa del Consell y sobre todo la realidad del plan Edificam. Teníamos prevista la presencia de Carlos Sánchez, subdirector general de formación de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Por razones de salud no ha podido estar hoy con nosotros, tuvo una operación el lunes y la verdad que el hombre tiene que estar de reposo y por razones obviamente facultativas hoy no puede estar aquí. Están en la mesa conmigo nuestra compañera Viviana Vicente, secretaria local de Educación de nuestra ejecutiva municipal. Va a intentar, seguro que lo hará bien, suplir a Carlos. Conoce mucho la materia, estuvo trabajando como secretaria provincial de Educación en la anterior etapa orgánica y es la persona en la que nosotros confiamos y solemos confiar cuando tenemos alguna duda o algún problema en este área de educación. Y tenemos a Pilar Gay, que es concejala de Educación del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, que está aquí para explicarnos cómo es posible, haciendo un uso correcto de los fondos que el Consell pone a disposición de los ayuntamientos a través del plan Edificam, en desarrollar las infraestructuras que necesita un municipio y en poner en marcha esas infraestructuras. Sin más, sabiendo que hay bastante de lo que hablar, le cedo la palabra a mi compañera Viviana. Gracias, Fran. En primer lugar, buenas tardes a todos y todas y saludar a los vecinos y vecinas de Callosa que nos estarán o que nos verán por la televisión local. Yo, antes de entrar en materia, me llama mucho la atención ciertas declaraciones de hace muy poquitas horas o de hace un día, de un representante político en materia de educación, concretamente ha sido aquí en Callosa, que se plantan ante la puerta de un centro educativo y cuando llegan elecciones pues suele ocurrir de que se les pone un micro delante y se envalentonan un poco y dicen una serie de cosas, pero bueno, evidentemente datos y hechos son los que van a derribar todo lo que este señor ha dicho. Bien. Este señor decía que el 80% de las obras, que había un 80% de obras pendientes de cumplir y todo eso. Bien. Datos. 1.500 millones la Generalitat para la construcción y mejora de la ampliación de 508 centros educativos de la Comunidad Valenciana. De esos 1.500 millones se han ejecutado 655 millones. Igual habría que recordarle a este señor que quien ejecuta son los ayuntamientos. Continuamos. Desde la Consellería de Educación a estos 1.500 millones se da una dotación de 40,3 millones de euros para actuaciones concretas nada más en la provincia de Alicante. Eso de que dicen de bueno, es que la provincia de Alicante es donde menos se invierte. Bien. En este momento, en este curso, en el curso 23-24, hay 33 centros nuevos. Hay alumnado que ya los ha estrenado y otros lo estrenarán en septiembre. Pero, sin embargo, hay que decirle también a este señor y al Partido Popular de Callosa de Segura que el Consell, la inversión más importante en la provincia de Alicante que ha realizado con respecto al tema de Edificam es en la Vega Baja, con 22,2 millones. Ejemplos. Pues, por ejemplo, San Isidro, Guardamar, ya lo explicará Pilar, y voy a poner un ejemplo concreto de un instituto, el IES número 1 de Libertas. ¿De dónde? De Torrevieja. ¿Quién manda en Torrevieja? El 14 de marzo de 2023, y no me lo estoy inventando, es un artículo de prensa que dice: las AMPAs de Alicante, afectadas por los retrasos en el plan Edificam, retomarán las movilizaciones en el año 23. Este artículo de prensa es del 8 de enero del 23, de este año. Madres y padres de alumnos coinciden en que no se ha avanzado nada en 2022 y culpan de ello al Ayuntamiento de Alicante.
por querer boicotear y bloquear el plan de la Generalitat. A mí esto me suena un poco a Callosa también. Ya que en el resto de municipios de la provincia y la Comunidad Valenciana sí que está funcionando. Es un artículo de prensa de un medio de comunicación como el Láser, lo podéis buscar. Igual este señor que ha venido aquí, que de las 128 iniciativas que ha presentado en Cortes, porque es diputado autonómico, solamente una tiene que ver con educación, porque las demás son de turismo, se puede ver en la página de Cortes. ¿Para qué? Para decirle al presidente lo mismo que dijo aquí en Callosa ayer, muy poquitas horas. Igual este señor que decía que el 80% de las obras pendientes de cumplir, que no están ejecutadas, igual se lo tendría que recordar a su compañero de partido también, al alcalde Barcala de Alicante. ¿Vale? Es increíble que cuando llegan elecciones haya partidos políticos, como es el Partido Popular, que utilicen la educación pública. Mirad, la educación pública no se trata de un partido, no se trata de otro. Se trata de nuestros hijos e hijas y de vuestros hijos e hijas. Pero es importante en la vida saber de dónde viene uno, para saber dónde está y para saber a dónde quiere ir. Y en política también. De los 27 centros educativos que se supone que tenía que haber construido el Partido Popular con una cosa que ellos crearon que se llamaba CIEXA, ¿vale? Igual hay que recordarles o preguntarles y que nos expliquen qué ha pasado con CIEXA y con los trabajadores zombies y todas esas cosas, ¿vale? Esos 27 centros estaban íntegramente en barracones. Hay coles, o sea, hay niños que han pasado toda su etapa de infantil y primaria en un barracón. No saben lo que es un colegio. Bueno, pues de esos que estaban íntegramente en barracones, pero no porque se les estaba construyendo, sino porque era la política del Partido Popular. La Generalitat ha construido 24. 3 en estos momentos están en plena construcción y 1 en licitación. Estos son los centros heredados, que se supone que tenían que haber construido con CIEXA. Pero es que yo voy a dar datos, nombres y apellidos. Estos son los centros. Centros ya construidos. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Padre Manjón de Alicante. El IES Playa Flamenca de Orihuela. El Colegio de Educación Infantil Playas de Orihuela Costa. La sección IES La Encantá de San Fulgencio. El Colegio de Educación Infantil La Xara de Denia. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Gasparot de Villajoyosa. El Colegio de Educación Infantil y Primaria El Bracal de Muro de Alcoy. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Dama de Guardamar. El Colegio de Educación Infantil San Ángel Esteban de Benicarló. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Nou Pedro Alcázar de Nules. El Instituto Honori García de la Vall d'Uixó. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Cardenal Tarancón de Burriana. El Colegio de Educación Infantil y Primaria La Regina Violant de Almasora. El Aulario CRA El Trescaire de Vilanova d'Alcolea. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Jaume I de Vinaròs. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Sant Joan de Ribera de Burjassot. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Rosa Serrano de Paiporta. El Colegio de Educación Infantil y Primaria El Perello de Sueca. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Evaristo Calatayud de Montserrat. El Colegio de Educación Infantil El Racholar de Aldaya. El Colegio de Educación Infantil Ciutat de Cremona de Alaquàs. Este colegio en concreto, ¿sabéis los años que llevan los niños en barracones? 1, 2, 3, 4 y 10 también. El Colegio de Educación Infantil y Primaria La Albereda, número 103 de Valencia. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Les Folles de Gandía. Centros nuevos en construcción. Esto que estoy hablando es lo que se ha heredado de CIEXA, que se supone que tenían que haber hecho, pero que nunca hicieron. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Dr. Álvaro Esquerdo de Villajoyosa. El Colegio de Educación Infantil Amanecer de Torrevieja. Creo que está cerquita. El Colegio de Educación Infantil San Quiteria de Almasora. Centros en licitación. Y además este centro lo conozco. Y mucho. La Escuela Infantil Santa Infancia de Elda. Estos centros, esto es lo que heredó la Generalitat. Esto es lo que heredó el presidente Ximo Puig, que ellos tenían que haber construido. Es decir, por favor, cuando hablen, no lancen soflapas, datos. Y voy a continuar. En el
Curso 2014-2015, creo además que el Partido Popular y este señor, este diputado autonómico, quizá le convendría recordar qué pasó en ese curso. Que semana sí y semana también se llenaban las calles de manifestaciones. El gobierno del Partido Popular en materia de educación aplicó la peor ley de recortes en la educación pública. Y yo se lo voy a recordar. Y con datos de Callosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Datos. En el curso 2014-2015, para que digan tal, bueno, el número de profesorado en Callosa ha aumentado un 38%. Es decir, ya el año pasado ya el profesorado que había en Callosa eran 314 personas. En el curso 2014-2015, cuando gobernaba el Partido Popular, en Callosa habían 263 familias que se beneficiaban de las ayudas de comedor y transporte. Y yo aquí quiero decir algo. Hay que recordarle a los vecinos y vecinas de Callosa, porque muchos de ellos lo padecerían, muchas familias, qué ocurrió en aquel momento con las becas de comedor y transporte. Que la beca de comedor y transporte, sobre todo las criaturas de las zonas de la huerta, muchas lo perdieron. ¿Por qué? Porque resulta que el Partido Popular decía que para que te dieran la beca de comedor y transporte había que medir los 3 kilómetros. Tenías que tener una distancia de 3 kilómetros, pero en línea recta. En línea recta. Porque normalmente cuando tú pides beca de comedor tienes que justificar la distancia desde tu casa al cole. En línea recta. Es decir, que los chiquitos de la huerta, del barrio del Otro y todo eso, se ve que cruzaban por medio de los huertos. En línea recta, o que pasaban por medio de solares, o que cruzaban edificios. ¿Sabéis la cantidad de criaturas que se quedaron con becas, sin beca de comedor y transporte? Pero no pasa nada. María José Catalá en aquel momento nos decía a los docentes, decirles a los niños que se traigan el tupper y que coman con el tupper en la escuela. Actualmente, en Callosa, más de 408 familias se están beneficiando de esas becas de comedor y transporte. El bono infantil. Vamos a recordarles también una cosa. Cuando Gabilondo estaba de ministro de Educación, se elaboró algo que yo conozco mucho, que se llama el Educa 3. El Educa 3 era un plan que desde el Ministerio se dotaba a las comunidades autónomas de dinero para que se creasen plazas públicas. Escuchad lo que os digo, públicas, dentro del tramo de 0 a 3. La comunidad autónoma que más dinero recibió en aquel momento fue la Comunidad Valenciana, que estaba de conseller el señor Fondemora. En total le concedieron 56 millones de euros a la Comunidad Valenciana. Hubieron ayuntamientos que accedieron a esas ayudas, construyeron escoletas o escuelas infantiles municipales con gestión pública, porque si es una plaza pública es como los coles. Bien. Hubieron ayuntamientos que construyeron la escuela, construyeron el edificio y se lo dieron a la gestión privada, porque ese es el modelo de educación que entiende el Partido Popular. Yo construyo, pero que lo lleve lo privado. Lo privado, evidentemente, lo que quiere son beneficios. Y hubieron ayuntamientos que se gastaron una pasta y no abrieron nunca. Nunca. La Consellería, mirad, en la comarca de la Vega Baja, o en la provincia de Alicante, es la provincia de la Comunidad Valenciana que más escuelas infantiles públicas de Generalitat tiene. Es decir, donde todo el personal es público, es como un colegio, todo igual, con sus ayudas de comedor, pero el alumnado evidentemente es más pequeño. Bien. Esas escuelas infantiles tienen muchas de ellas 20, 22 años, que se construyeron, pues recuerdo cuando estaba Siscar de conseller de Educación, cuando estaba John Lerma de presidente. Pues ha tenido que llegar el presidente Ximo Puig para ampliar la oferta pública en el tramo de 0-3. En primer lugar, con las aulas de 2-3 años, que el primer año que se implantaron eran 18 aulas experimentales. Y también os puedo decir que sé de lo que hablo. Esas aulas experimentales que se abrieron en colegios públicos en donde el Partido Popular, el último año de mandato 2014-2015, cerró aulas. Cerró aulas. Cerraron aulas con la excusa de que no nacían niños, y no era cierto. Yo recuerdo un colegio, que el colegio prácticamente, cuando tú entras a un cole, yo soy docente,
Cuando tú entras a un cole, oyes el barullo de los críos y de las crías, y eso es lo que le da vida. En ese cole yo cuando entré no se oía nada. Nada. ¿Sabéis qué ocurrió? Que la gente empezó a matricular a sus hijos en esos colegios porque lo necesitaban. Pero es que aparte de eso, ha tenido que llegar el presidente y los socialistas al gobierno para que se construyan escuelas infantiles públicas. Después de ¿cuántos años estuvo el Partido Popular gobernando? ¿20? Pues después de 20 años se construye una escuela infantil pública de Generalitat en la Vega Baja, concretamente en San Miguel de Salinas. En el año 2014-2015, la inversión que se había hecho en Callosa del bono infantil fue de 38.900 euros. En estos momentos la inversión que se está haciendo es más de 245.000 euros. Diferencia, evidentemente, claro que sí. Sarsa Llibres, madre mía, la que montó la Diputación Provincial de Alicante con Sarsa Llibres, que no se quería adherir. Castellón, gobernada por el PP, se adhirió. Valencia, gobernada por el PSPV, se adhirió. Y la de Alicante, pues eso. La inversión que se hizo en el 2014-2015, evidentemente, porque no existía para el Partido Popular de Sarsa Llibres, las ayudas de texto, yo recuerdo muchas familias aquí en Callosa, cuando la plataforma de educación pública, que no les pagaron ni los 86 euros de ayudas de libros, ahí se quedó el papel cumplimentado y relleno. Bien, la inversión que se ha hecho en Callosa de Segura, estos son datos de Callosa, no me los estoy inventando, es de más de 299.337 euros. A esto hay que añadir que el curso próximo, dentro de Sarsa Llibres, entrará en la etapa de bachillerato. Libros gratis, en etapa no obligatoria. Es decir, que en estos momentos, en Callosa, hay más de 2.300 familias que se están beneficiando de Sarsa Llibres. Continúo. Cuando hablan de educación y las ayudas y cultura, bien, vámonos ahora a cositas de coles, ¿vale? Que es que parece que todo lo hagan, no. Ellos no concedían ninguna ayuda a los centros para las bibliotecas del cole. Actualmente, en Callosa, la inversión que hay para las bibliotecas escolares por parte de la Generalitat es de más de 11.000 euros. Continúo. En el curso 2014-2015, en Callosa de Segura, la Consejería de Educación, ¿cuánto dinero invierte en las actividades extraescolares en Callosa? ¿Os lo digo yo? 0 euros. En estos momentos, más de 26.000 euros. Datos. Vamos a dar datos. Y vamos al tema Edificant, que luego lo especificará más mi compañera Pilar. Que qué envidia, ¿eh? Qué envidia. Y Fran. Bien, la inversión de la Generalitat, 6.407.304,19 euros. 4 actuaciones delegadas. No empezadas, 4. Es decir, no han hecho nada. Gestión directa de la Consellería de Educación. Una actuación en la Callosilla. Es decir, esto dependía directamente de la Consellería de la Dirección Territorial. Acabada. Estos datos de las infraestructuras, ¿vale?, son a fecha del 27 de abril de 2023. No digo nada más. Creo que está todo muy claro. Creo que cuando se lanzan soflamas acerca de que por qué no se ha hecho nada de Edificant y que si vamos a construir y que si hemos dicho y que si no hemos dicho, datos. Señores y señoras, datos. Y yo, por mi parte, no tengo nada más que decir porque creo que tiene que pasar la palabra a Pilar. Bueno, le paso la palabra a mi compañera Pilar, que ella os explicará qué ocurre, ¿vale?, cuando en un ayuntamiento gobiernan los socialistas en materia de educación. Bueno, buenas tardes y encantada de estar aquí en Callosa. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo después de todos los datos que ha dicho Viviana, que algunos son muy escandalosos y sobre todo de las inversiones que ha hecho la Consellería y que ha hecho la Generalitat Valenciana en la comarca de la Vega Baja,
tengo que decir que hay un análisis muy claro que hacer, que es que han apostado por la Vega Baja desde el minuto 1 y luego que nos tenían completamente abandonados. Que ni con los 119 millones que vamos a invertir todavía tenemos que pedir más. Y ahora os daré datos de Guardamar. Creo que es muy importante que sepamos que el plan Edificando ha sido un plan que ha querido acercar a los que tenemos el problema, que somos los ayuntamientos, cuando un colegio se queda pequeño o cuando necesitamos arreglar un colegio, que seamos nosotros los que decidamos cuándo tenemos que hacerlo. Solamente tenemos que pedir la delegación de competencias a la Generalitat y ellas nos las da y ejecutamos. Tanto es así que nosotros en los primeros 4 años de legislatura, para la legislatura cuando se acabó el 2019, nosotros ya teníamos, todos los colegios habían sido reformados con el plan Edificando. Ya habíamos gastado en los colegios unos 400.000 euros y bueno, pues habíamos cambiado persianas, ventanas, todo aquello que los directores de los colegios, que tenemos una relación muy fluida y muy cotidiana y muy cercana, pues nos habían dicho pues que había cosas que mejorar. Y la verdad es que nosotros en educación y en niños, pues yo creo que si hay que recortar en algo, pues lo que nos distingue es que nosotros invertimos cada vez más y recortamos de otras cosas, o hacemos que paguemos los impuestos con una fiscalidad progresiva, hacemos ese tipo de cosas que al principio nos parecen que ser una locura, pero que realmente funciona porque pensamos en las personas. Tengo que decir que el presidente en esto se ha metido de lleno. Es la suerte que tenemos de tener un alcalde que es presidente, que él ha sido alcalde y conoce de primera mano lo que es que venga una familia y te diga, mira, no puedo pagar el comedor, no puedo pagar los libros. Ahora mismo nos queda lejos, ¿no? Pero es que eso nos ha pasado. En el 2016 tuvimos que poner en proceso, y Viviana sabe muy bien de lo que hablo, el plan, el Xarxa Llibres, ¿no? El banco de libros gratuito. Los profesores incluso se tiraban los pelos de la cabeza, ¿no? Diciendo, ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? ¿Cómo nos vamos a encargar de eso? Y Miguel Soler, que es nuestro consejero de Educación, ¿por qué no decirlo así?, nos dijo, porque sí. Porque una familia que puede ahorrar en septiembre 300, 400 euros, no la vamos a hacer pagar porque queramos estar más cómodos. El socialismo y el gobierno no va acompañado de la comodidad, sino de trabajar, y de trabajar para los ciudadanos. Y en eso tengo que decir que las familias ya no nos acordamos, pero es que pagábamos los libros de texto. Y yo tengo 2 hijos y cada 4 años no me servían los libros de un hijo para otro, con lo cual el ahorro de las familias ha sido fundamental. Y bueno, quiero dar algún dato también. Y por ejemplo, en Guardamar, no contentos con haber arreglado los colegios, hemos tenido otras necesidades. Teníamos un colegio ya que iba a hacer 13 años en barracones. ¿Y qué hicimos? Pues nada, pedir a la consellería pues que nos hiciera el colegio. Y así fue. Estrenamos el colegio en enero, 8 millones de euros de inversión de la consellería, un colegio privilegiado con el resto de los del municipio porque tiene todas las infraestructuras, todas las mejorías, se van a poner placas solares ahora mismo. Nos hemos adherido al plan 0 de la Consellería, que es un plan experimental para que ponga placas solares en el Instituto de Secundaria, y ya tenemos delegadas las competencias para hacer un centro integrado de formación profesional de 13 millones de euros. Hemos pedido las competencias, la Generalitat nos las da y con ese dinero pues licitaremos un proyecto y lo haremos. Y bueno, pues tendremos una oferta en la Vega Baja de 12 ciclos formativos diferentes a los que hay. La oferta educativa no puede parar ahí. Pero bueno, había más necesidades porque Guardamar es un pueblo que, desgraciadamente, por la guerra de Ucrania, estamos recibiendo todos los días matrícula sobrevenida. Y el instituto se nos ha quedado pequeño, pues ya hemos pedido también una delegación de competencias para ampliar el instituto por un importe de 6 millones de euros. Quiero decir, cuando estás al pie del cañón, cuando estás con los ciudadanos, cuando te reúnes con los profesores, con los directores, cuando tienes un grupo de WhatsApp con los directores que te dicen todos los días todas las necesidades que tienen, pues lo tienen muy fácil. Si es que esto no es difícil, esto es oír al ciudadano y decir en qué tienes que invertir. Y ¿en qué mejor que la educación de nuestros hijos? Porque no es que vayan a un colegio más bonito, es que es como decía Viviana, es que son ayudas a bibliotecas, es que las familias se ahorran el dinero de los libros, es que los niños de 0 a 3 años no van a pagar, es que los padres lo necesitan conciliar, necesitan poder irse a trabajar y saber que su hijo va a estar en las mejores manos, con profesores titulados, con profesores con oposición, con técnicos auxiliares.
Bueno, yo tengo que decir que Viviana la ha visto y que fue mi primera duda cuando fui concejala de educación, la escoleta, porque me preocupaba. Los niños pequeños era lo que más me preocupaba. Ella vino, me dijo, me dio unas pautas y demás, y la gente pues reclama las plazas de la escoleta porque no se puede estar en mejores manos que en una escuela municipal, en la que, por ejemplo, el verano pasado hicimos, gracias a las ayudas de las extraescolares y del plan, no me acuerdo ahora cómo se llama, que era, bueno, era para conciliar de servicios sociales, lo que hicimos fue unirnos las dos concejalías y hacer una escoleta gratuita para todos los alumnos de la escoleta de 0 a 3 años durante los meses de julio y agosto, con comedor. Quiero decir, el dinero era una subvención, lo teníamos que emplear en lo que más necesitaban los padres. ¿Qué edad es más sensible? Porque dejar a un niño que de repente ha estado todo el año escolarizado en la escoleta, tener que contratar a una persona para que te lo cuide en verano, pues creíamos que dónde mejor iba a estar invertido para que esas madres pudieran irse con tranquilidad a trabajar. Madres que están becadas también, los de 2-3 años ya no han pagado durante todo el año. Ahora vamos a ir a que de 0 a 3 años no se pague por la educación y que hasta que un chico llegue a la universidad pueda disfrutar de una educación que es el ascensor social para todos. Yo voy a ser muy breve, no quiero dar más datos porque al final en las cifras nos perdemos, pero sí que quiero que sepáis que la apuesta por la educación del Gobierno de Chimo Puig es decidida, que cuando tenemos la suerte de estar en los ayuntamientos somos los más cercanos y podemos recoger esas necesidades, y es que el plan de Edificant va de eso, va de que nosotros seamos los que digamos a la Consellería qué necesitamos y la Consellería diga, pues adelante. Y eso es lo que nos hemos encontrado siempre, un adelante y un seguir. Y estoy convencida de que con estos datos y con lo que las familias tienen que valorar y tienen que conocer, porque además lo están viviendo de primera mano, no van a tener más remedio que hacer lo que se tiene que hacer, que es apostar por el socialismo y apostar por las ayudas y sobre todo apostar por la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Viviana. A ver, me he quedado con dos frases que ha comentado Pilar. La primera es escuchar sobre todo al colectivo educativo que va desde las AMPAs, claustros, profesoras y profesores, alumnado. Y la otra se llama delegación de competencias. La delegación de competencias es la clave de este programa que voy a buscar resumir muy rápidamente para clarificar de una vez qué es lo que ha pasado en esta legislatura respecto a la anterior en Callosa de Segura. Sencillo, ¿qué es el Edificant? Que parece que todo el mundo lo sabe. Es una colaboración entre la Consellería de Educación y los ayuntamientos. La Consellería de Educación pone el dinero, los ayuntamientos ponen la gestión, así de sencillo. En nuestro acuerdo ponían tanto el dinero que es que no le pagaba ni el ayuntamiento las certificaciones, las pagaba la Generalitat. Era el acuerdo que teníamos, si hubiera habido. ¿Qué hicimos en la legislatura 2015-2019? Buscamos 4 propuestas para cada uno de los colegios públicos de esta ciudad. ¿En base a qué? A lo que nos habían estado contando las AMPAs, los profesores, los claustros, sobre necesidades que había en cada uno de esos colegios. Y durante el 2018 y el 2019, esas propuestas se convirtieron en memorias, esas memorias en solicitudes, y conseguimos una cosa que se llama delegación de competencias. Es decir, pasamos las propuestas a una valoración económica, que son esos 6 millones que se ha hablado antes, y la Consellería nos delegó las competencias para poner en marcha esos proyectos, esas propuestas que habíamos planteado. Ahí hay que tener en cuenta lo siguiente: las propuestas fueron consensuadas con la comunidad escolar, se aprobaron en los consejos escolares de cada uno de los centros y fueron refrendadas por el Partido Popular en el salón de plenos cuando se pidieron las delegaciones de competencias. Es decir, política
social y educacionalmente, había un consenso claro sobre las 4 propuestas, los 4 proyectos del Plan Edifican. No me quiero dejar que el otro proyecto que hicimos en esa legislatura fue desatascar el Colegio de la Callosilla, que llevaba años y años sin estar y sin hacer, y que se pudo hacer también en esa legislatura. ¿Cuáles fueron los cuatro propuestas que se hicieron? Para el Primo de Rivera, por un importe de 1.259.000 euros, la construcción de un nuevo aulario de 4 unidades para educación infantil, que ahora está en la última planta y en condiciones muy malas, aula específica de educación especial y remodelación total del gimnasio. Para el Colegio Rafael Altamira se plantearon 6 unidades para educación infantil y construcción de puerta de emergencia, que en este momento no hay. Para el Colegio San Roque, por 1.923.000, se planteó un nuevo aulario de 6 unidades, creación de un parque infantil, renovación de ventanas, persianas, salida de emergencia, rampa de acceso para minusválidos, reparación y ventilación del forjado sanitario. Quien ha estado en el San Roque sabe que el forjado sanitario es terrible por el tema del agua que sale ahí abajo. Y el último, en La Paz, una renovación total de ese centro, cambio de ventanas, persianas, caldera, cubierta superior, acceso a terraza y forjado sanitario por 1.961.000. Una vez que tienen las competencias delegadas, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es licitar el proyecto y la dirección de obra, que fue lo que hicimos nosotros. Licitamos el proyecto y dirección de obra del Primo de Rivera y del Rafael Altamira. Y con el proyecto se licitan las obras. Y con las obras se ejecutan las obras. Y cuando terminan las obras, el colegio está remodelado en base al proyecto inicial. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando cambió la legislatura, en junio de 2019 entró en el ayuntamiento el proyecto del Primo de Rivera y en octubre de 2019 el proyecto del Rafael Altamira. Esos 2 proyectos quedaron aparcados y nunca más se hizo nada con ellos. Es decir, la delegación de competencias, y lo dice bien clara la palabra, es delegación de competencias, es responsabilidad de quien se las delegan, es decir, el Ayuntamiento de Callosa de Segura, no han sido ejercitadas por quien era responsable en este momento, que era el equipo de gobierno actual. ¿En base a qué? En base a, supuestamente, que no le gustaban los proyectos, y dijo que no le gustaba lo que se había planteado para el Primo de Rivera, para el Rafael Altamira y para el San Roque. Pero es que en La Paz ni siquiera han sido capaces, a pesar de haber dicho públicamente que lo iban a hacer, ni siquiera han sido capaces de licitar el proyecto de La Paz y la dirección de obra de ese colegio para haber podido sacar la licitación de esa obra. Al final, lo que nos han estado vendiendo es una cortina de humo sobre un proyecto de un colegio de 2 líneas que se quiere plantear sobre una zona verde, que eso es imposible, que tiene 5.000 metros cuadrados, cuando un colegio de 2 líneas necesita un mínimo de 12.000 euros, de 12.000 metros cuadrados en base a lo que hay. Y la pregunta es, ¿y mientras que se gestiona nuevo suelo para un nuevo colegio, por qué no arreglamos los colegios que ya tenemos? Que los chicos y chicas, los niños y niñas que van a esos colegios necesitan tener mejores instalaciones, necesitan, para tener una mejor educación, que donde van todos los días durante muchas horas tengan realmente un mejor espacio para poder convivir, trabajar y estudiar. Porque, quieras o no, el sitio en el que vas influye y mucho en la calidad de la educación que tenemos. Lo que ha habido aquí es una dejación absoluta de funciones, basada en ¿qué? En que no han tenido interés en tirar adelante con ninguno de estos proyectos, porque si no por lo menos hubieran licitado el de La Paz, y nos han querido vender que es que en realidad lo importante es un nuevo colegio, olvidando absolutamente a los chicos y chicas y a los padres y madres que llevan a sus hijos e hijas a esos 4 colegios que están funcionando y que necesitan una remodelación urgente. Por tanto,
yo no tengo mucho más que decir que esto, que es simplemente la delegación de competencias es la clave y, como decía Pilar, escuchar a la comunidad escolar es la otra clave. Y aquí se ha escuchado muy poco y claramente ha habido una clara dejación de funciones e irresponsabilidad, porque yo os digo que ya me hubiera gustado a mí que me hubieran dejado 6 millones de euros para gestionar y no lo que alguna vez nos encontramos algunos cuando tuvimos que estar al frente del ayuntamiento. Yo sí os digo que si nosotros tenemos la oportunidad de volver a gobernar y de volver a estar delante y al frente, como ha comentado Viviana y ha comentado Pilar, para nosotros la educación es básica y es fundamental y es prioritaria en lo que es el funcionamiento de un pueblo, de una ciudad y de una sociedad. Y creo que las infraestructuras educativas forman parte de esa prioridad.